Bueno, esta es una presentación sobre semiología dermatológica, ¿sí? En la cual vamos a ver los distintos pasos, ¿sí? Para identificar o para poder guiarnos hacia el diagnóstico que se nos esté presentando, ¿no? Frente a una persona con lesiones en la piel. Vamos a proceder desde la anamnesis, después a lo que es examen físico, a lo que es distribución de estas lesiones, distintos tipos de distribuciones, clasificación, van a haber imágenes y también lo que es después anexos cutáneos y por último exámenes complementarios y técnicas complementarias. Bueno, para comenzar, la anamnesis, ¿no? Bueno, preguntas específicas acerca de lo que está sucediendo, ¿no? Acerca de esta lesión. Ya sea en relación al tiempo, ¿sí? De cuándo comenzó, si es continua, si a veces frena, sigue, si son similares o se han modificado. Por ejemplo, es de suma importancia preguntar esto en los casos de los nevos melanocíticos, vulgarmente llamado lunares, ¿sí? Que bueno, al ser predisponentes a melanoma es de suma importancia poder evaluar si han modificado sus bordes, sus colores, eh, su diámetro, etc. Si los síntomas cutáneos predominantes, si hay prurito, ardor, dolor, si está acompañado por síntomas sistémicos como fiebre, astenia, eh, consultar la historia farmacológica, porque muchas veces los pacientes traen lesiones cutáneas dadas por una reacción adversa a algún fármaco, por alguna alergia, por una enfermedad hereditaria, ¿sí? Exposición laboral a productos químicos, historia sexual, un montón de enfermedades que expresan, ¿sí? Gran parte de su sintomatología y de sus signos en la piel. Y evaluar viajes recientes también, ¿no? Porque a veces hay patologías dadas en ciertas regiones geográficas. Examen físico, bueno, el paciente tiene que estar desnudo, ¿sí? Si es pudoroso el paciente, bueno, se pueden ir viendo por partes, ¿sí? Desvestir la parte que se está examinando solamente. Tiene que haber una buena iluminación, ¿sí? Variable en intensidad, en ángulo, ¿sí? En localización, con una lámpara. Temperatura agradable, sí, porque el paciente al estar desnudo y desprovisto de sus vestimentas, es necesario que haya una temperatura adecuada para que no tenga ni demasiado calor ni demasiado frío. Una inspección a distancia, a la cercanía, evaluar, sí, de un ángulo mayor y de un ángulo más chico, y a ojo desnudo y también con alguna lupa, ¿sí? Palpar y frotar, ¿sí? Y aquellas dermatosis, claro, que tienen componente vascular se acentúan si, por ejemplo, se realiza el examen acostado de pie, o sea, es decir, eh, se puede tratar de evaluar al paciente sentado, parado, etcétera. Bien. Inspección, bueno, comprende evaluar, como decía hoy, esto, por ejemplo, de los nevos o de los lunares, ¿sí? La topografía, ¿sí? La simetría, zonas si están expuestas a la luz solar, porque capaz que tiene que ver con exposición a la luz solar, la distribución, si es localizada, generalizada, está agrupada, lineal, confluente o herpetiforme, por ejemplo, las formas, ¿sí? ¿Qué tipo de forma posee? Su tamaño, sus bordes, contornos, límites, superficie, color y aspecto, ¿sí? La palpación, claro, es sumamente importante ya que, por ejemplo, hay enfermedades que mantienen su... O sea, hay lesiones cutáneas que se localizan solamente en epidermis, en hipodermis, en la dermis, en el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Por eso da mucha importancia. Hay veces que la vista nos engaña, pero la palpación nos genera o nos aumenta la certeza de qué es lo que estamos viendo. Bueno, distribución de las lesiones diseminadas, ¿sí? Distintos tipos de, de distribuciones, ¿ves? Simétrica o asimétrica, ¿sí? Bueno, también da un ejemplo, ¿no? Ahí de lo que es, de qué patologías tienen este tipo de distribución. Si son localizadas, ¿sí? Si son, por ejemplo, ahí dice confinadas a ciertas partes, por ejemplo, expuestas al sol, ¿sí? Como por ejemplo los léntigos solares, son manchas y máculas, mejor dicho, hablando dermatológicamente hablando, son máculas que se dan por una exposición crónica al sol, sin protección. Configuración, ¿sí?
cada patología, cada lesión tiene una configuración que nos puede llevar a algún diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, serpentina, ¿no? De la parasitosis de la larva migratoria, ¿sí? Bien, esto es configuración. Y ahora vamos a lo que son clasificación, ¿no? Son lesiones elementales que podemos tener primarias, secundarias o combinadas. Las primarias sobre piel sana, ¿sí? La piel está sana y ahí se localiza la lesión. Y las secundarias son una piel que ya estaba lesionada en su momento y la lesión que se genera es gracias a esta lesión primaria, a esa lesión no primaria, sino a esta lesión que es previa a esta lesión secundaria, ¿no? Y después las combinadas en una misma enfermedad se asocian primarias y secundarias. Las primarias tenemos estas, ahora las desarrollamos cada una en específico, ¿sí? Y arrancamos con mácula, ¿no? Mácula es una mancha, ¿sí? Lo que decimos mancha, no tiene alteración de relieve, ¿sí? Ni de presión, ni de espesor, ni consistencia, es una mancha, simplemente es una mácula. ¿Por qué? Porque pueden ser por un aumento de la pigmentación, o sea, es un aumento del color, es un cambio de coloración, un aumento o una disminución del color, ¿sí? Tenemos dos tipos. Aquellas que son por depósito de sustancias llamadas pigmentarias o aquellas que están dadas por la vasculatura, que son las vasculares. ¿Cómo las podemos diferenciar? Bueno, principalmente porque las pigmentarias no desaparecen con la vitropresión, es decir, con un portaobjetos se puede presionar sobre esa mancha, esa mácula sí, y no desaparecen, ¿sí? Porque el pigmento está depositado. En cambio, las vasculares, cuando presionamos, sí desaparecen con la vitropresión. Y acá tenemos dos ejemplos, de una de cada una. Nevo de Becker, ¿sí? Es una mácula pigmentaria hipermelanocítica, porque aumenta el nivel de melanocitos con hipertricosis, es decir, un aumento de las vellosidades, ¿sí? Del pelo, ¿sí? Se ve ahí en la pierna una franja, ¿sí? Dada por este nevo de Becker, ¿sí? Es un nevo que aparece usualmente en la adolescencia o en la niñez y se mantiene ese es un paciente de 21 años que se mantiene no aumenta más. Usualmente a esta edad ya más o menos frena su crecimiento. Y no tiene como, es benigno, ¿sí? Es una mácula benigna. Después, vasculares desaparecen con vitropresión y por ejemplo acá tenemos telangiectasias, máculas vasculares, que se da por una dilatación, ¿sí? De vénulas y capilares. Bueno, y tenemos máculas vasculares, ¿sí? Esto que decía, vamos a desarrollar cada una, máculas vasculares que tenemos sin extravasación sanguínea o con extravasación de hematíes, ¿sí? Y vamos a desarrollar principalmente, bueno, esta, ¿no? Congestión o vasodilatación, ¿sí? Esto es una de las más comunes, el eritema, ¿sí? Por exposición solar, ¿sí? Después tenemos isquémicas o vasoconstricción, un nebus anémico, es decir, hay una región que hay una disminución del color de la piel, por dilatación permanente, como recién decía, telangiectasias, o malformaciones o neoformaciones vasculares. Y con extravasación de hematíes, las púrpuras. Bien, por congestión, es una mácula rojiza, ¿sí? Que se congestionan los vasos de la dermis. Se limita esta duración porque alrededor de las 72 horas van desapareciendo y desaparece la vitropresión o con la compresión digital. Tenemos un eritema activo que es por vasodilatación arteriolar y capilar. Acá aumenta la temperatura. Uno cuando toca la piel va a notar un aumento de la temperatura. Y el eritema pasivo, una vasodilatación venosa, ¿sí? Disminuye la temperatura. Por ejemplo, acá tenemos una paciente que tuvo el eritema posterior a exposición solar. Se puede notar como en la sección de la ropa interior no ha permitido que se desarrolle ese eritema. Entonces se puede ver ese eritema en el cual si aplicamos una presión sobre cualquier parte de la piel, va a disminuir su coloración, va a desaparecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una vasodilatación arteriolar y capilar. Este eritema puede ser llamado exantema, así que cubre grandes extensiones de la piel y esto se clasifica en morbilliforme o escarlatiforme. Morbilliforme es conocido, es el del sarampión. Hay zonas sanas en la zona del eritema, es decir, tenemos eritema, pero hay zonas que están desprovistas, ¿sí? de estas lesiones, y tenemos la escarlatiforme que, dada por la escarlatina, justamente toda la piel está comprometida en la zona del eritema, está toda la piel comprometida. Bien, eritemas activos, tenemos el eritema solar o el eritema púdico. El eritema púdico es cuando uno
sonroja porque tiene vergüenza, por ejemplo, y el eritema pasivo central por una cardiopatía, una neumopatía, ¿sí? Muchas veces se dan en los niños por la tetralogía de Fallot, a veces se dan estos eritemas, y tenemos, por ejemplo, eritema pasivo periférico como el fenómeno de Raynaud, que podemos ver ahí como en los dedos se disminuye justamente una vasodilatación venosa y aumenta esta coloración. Muy bien, seguimos con la púrpura, ¿sí? Vamos a desarrollar solamente estas dos, o lo que concierne a eritema, a lo que son, perdón, máculas vasculares. Púrpuras son máculas producidas por la extravasación de hematíes en la dermis, es decir, acá hay una extravasación, o sea, pasan los hematíes hacia, o sea, fuera de los vasos, ¿no? Tenemos púrpuras pigmentarias crónicas idiopáticas, púrpura senil, por ejemplo. Acá tenemos una paciente que de, creo, 19, 20 años con petequias en púrpura, o sea, la petequia, son petequias cuando son puntiformes, ¿no? Es la clasificación morfológica. Y esta patología es la púrpura anular telangiectásica. Además de petequias, como en este caso, que son puntiformes, tenemos víbices, cuando se disponen de manera lineal, o equimosis, que es extravasación de sangre en el tejido celular subcutáneo por rotura de los capilares. No crean efecto de masa en el tejido. Muchas veces está el error de decir que equimosis y hematoma es lo mismo, cuando en realidad equimosis no genera efecto de masa, es decir, no genera como un efecto inflamatorio, en cambio el hematoma sí crea un efecto de masa en el tejido, ¿sí? Acá vemos un hematoma que se ve el edema generado en el ojo de esta paciente por un golpe. Bien, máculas pigmentarias, o sea, pasamos de vasculares a pigmentarias. Acá vemos que se deben al depósito en la piel o mucosas de pigmento melánico u otras sustancias de origen endógeno o exógeno, ¿sí? Son persistentes y no desaparecen a la vitropresión. Pigmento endógeno, melanina, bilirrubina, hemosiderina. Por ejemplo, recién veíamos un hematoma, pero cuando pasa el tiempo, este hematoma va disminuyendo, ¿sí? su edema, y vemos un depósito de hematina hemosiderina, ¿sí? Acá en este ojo, ¿sí? Es exactamente la misma paciente, pasada unas semanas, y se puede evaluar cómo hay un depósito de pigmentos. Esto ya es una mácula pigmentaria. Pigmento exógeno, carotenos y tatuajes, ¿sí? Tatuajes, bueno, no hemos puesto fotos, carotenos a veces por un aumento de la ingesta de ciertas verduras que tienen, por ejemplo, zanahorias y un aumento de los niveles de carotenoides. Tenemos hiperpigmentadas, hipopigmentadas y acromías. Acromías como el vitiligo, es decir, no hay color en la zona de la mácula. Hipopigmentadas como la pityriasis versicolor, que es una patología micológica dada por un hongo, y las hiperpigmentadas como el nevus melanocítico, ¿sí? Las comúnmente llamados lunares. Bien, vamos a otro, pápula. Es una elevación circunscrita de la piel de consistencia sólida, tamaño pequeño, ¿sí? Y superficial, ¿sí? Tiene una resolución espontánea, no deja cicatriz, y se puede justamente clasificar según su topografía o mecanismo de producción, ¿sí? Acá tenemos clasificación por aumento de la celularidad y aumento del contenido líquido, ¿sí? Después en el gráfico tenemos según su localización, ¿sí? Y, por ejemplo, acá tenemos una pápula por picadura de mosquito, ¿no? Es circunscripta, ¿sí? De tamaño pequeño y no deja cicatriz, sino que con el tiempo se resuelve de manera espontánea. Placa, bueno, es similar a la pápula, pero el tamaño es mayor porque acá hay mucha más extensión en superficie, pero no hay tanta profundidad como en la pápula, ¿no? Y tenemos justamente las placas de urticaria, ¿sí? Acá tenemos una paciente, ¿sí? De unos 9, 10 años con una urticaria supuestamente diagnosticada por la ingesta de un alimento. Vegetación es una proliferación de las papilas dérmicas, como por ejemplo los condilomas acuminados, que se dan en el escroto en este caso, o una verruga vulgar, ¿sí? La verruga vulgar es un aumento de la capa córnea que más de uno en algún momento de nuestra vida hemos tenido o tenemos. Nódulo es de consistencia sólida, en este caso es bien profundo, ¿sí? Es una localización profunda, por eso era importante cuando decía hoy en el examen físico esto de la palpación, y acá es donde uno puede evaluar que predomina la profundidad y no la extensión, ¿sí? Son más palpables que visibles, es decir, a veces la palpación nos puede brindar un dato mayor que nos clarifica lo que estamos viendo. Tubérculo o nódulo superficial
lo mismo, es de consistencia sólida y también son circunscritos, se ubican semiológicamente entre la pápula y el nódulo, no está como en el medio, en lo que es tamaño y todo lo que es técnicas semiológicas, ¿sí? Están localizados en la dermis y no se resuelven de forma espontánea y sí dejan cicatriz o atrofia secundaria, por ejemplo acá un forúnculo. Las gomas son muy características, como puse ahí en el ejemplo, de la sífilis terciaria, es decir, cuando pasan las dos primeras etapas de la sífilis, a lo último, si no hay tratamiento, se llega hasta a lo que son las gomas en sí, la sífilis terciaria, y tienen justamente 4 periodos: crudeza, reblandecimiento, la ulceración, evacuación y la reparación cicatrizal, es decir, que deja una cicatriz. El tumor, ¿sí? El tumor, no hay que asociar tumor con cáncer, ¿sí? Tumor no es cáncer, sino que es una neoformación, es un aumento de la celularidad. Por ejemplo, acá el quiste epidérmico, ¿sí? Puede tener contenido líquido, el tamaño es variable, y tiende a persistir y crecer indefinidamente, ¿sí? Pero es de suma importancia el seguimiento. Vesículas, estas son lesiones son las primeras que vamos a ver que tienen contenido líquido específicamente, es decir, estas tienen contenido líquido, se caracterizan por eso, son de pequeño tamaño, son multitabicadas, ¿sí? Es decir, están divididas por tabiques en su interior, se encuentran en la epidermis y pueden tener distintos tipos de contenido, seroso, hemorrágico, purulento, y tienen diversos mecanismos de formación. Por ejemplo, en este caso la lesión es una lesión de tipo herpetiforme por su morfología, no significa que se haya dado por herpes, sino que es una lesión herpetiforme por la similitud que tiene con la expresión dermatológica que tiene el herpes. Ampolla también es de contenido líquido, lo que sí es un poco más grande, ¿sí? Son uniloculares y se encuentran en la epidermis, y también el contenido puede ser de distintos tipos, y en este caso dermatitis herpetiforme. Otra enfermedad que también da ampollas es el pénfigo vulgar, dan ampollas bastante grandes, y también en los casos de extrema insolación, extrema quemadura solar, también puede haber desarrollo de ampolla. Pústula, es una elevación circunscrita de la piel con contenido purulento desde su inicio, puede ser tanto folicular como no folicular. Por ejemplo, la foliculitis sucede mucho en los varones al afeitarse, y el acné vulgar, como en este caso a la derecha, en este caso vemos en la zona más de arriba, la pústula, abajo está más como excoriado, ¿sí? Se llama como una excoriación dada por el rascado que se produce al lesionarse el acné. Escamas, ¿sí? Laminillas de la capa córnea que se desprenden espontáneamente de la superficie, como la ictiosis en ese caso, o la psoriasis, ¿sí? Son laminillas de la capa córnea de la piel que forman esta morfología, ¿no? La queratosis, esta es común, ¿sí? Es común en las manos, ¿sí? Que son los conocidos callos, ¿sí? Son las callosidades. Es sólido, circunscrito, y es un engrosamiento de la piel por una hiperkeratosis, ¿sí? Y como la queratodermia ahí abajo en los pies, ¿sí? Pero esto de los callos es muy común en personas que depende también de su trabajo, dónde trabajan, con qué herramientas trabajan, ¿sí? Se da mucho también en las personas que van al gimnasio, cuando hacen pesas con las mancuernas, también se desarrolla esta callosidad. Lesiones elementales secundarias. Bien, ahora pasamos a lo que son las secundarias, es decir, como habíamos dicho, que se presentan sobre lesiones previas, ¿sí? Tenemos todas estas, ahora las profundizamos. Escamas son secundarias cuando aparece en la evolución de otra lesión primaria, como el eczema crónico, ¿sí? No se ve muy bien, pero se puede ver acá en el cuero cabelludo ese eczema. O sea que son escamas, ¿sí? Es similar a lo que habíamos dicho, es similar a esta, lo único que esta es secundaria, es decir, que se da sobre una lesión primaria. O sea, es lo mismo que la primaria de las escamas, pero sobre una lesión primaria, ¿sí? Por eso es secundaria. Costra, esto se da en el impétigo, ¿sí? Resultado de la desecación de una secreción, ¿sí? La costra también es cuando nos lastimamos y sangramos, cuando se reseca la sangre también se forma una costra,
pero este caso es en el impétigo, ¿sí? Una enfermedad muy común en los niños, ¿sí? En los niños es muy común. Chiquitos y usualmente se correlaciona con un nivel socioeconómico bajo también. Escara es una formación de tejido necrosado, ¿sí? Acá ya hay una necrosis, es decir, hay muerte celular, delimitado de la piel sana por un surco y que tiende a ser eliminado, ¿sí? Está bien delimitado, hay necrosis ya en toda esta zona, y por ejemplo en alteraciones vasculares. Pasa en la escara por decúbito, muchas veces pacientes que se encuentran en geriátricos, en hospitales, eh, tienden estas cosas, pacientes ancianos muchas veces. Fisura o grieta, una solución de continuidad, es decir, una ruptura sin pérdida de sustancia. Y acá se da, por ejemplo, a nivel submamario un intertrigo candidiásico, ¿sí? Dado por candidiasis, por Candida albicans. Erosión, pérdida superficial de sustancia que no deja cicatriz, ¿sí? Simplemente es por el rascado. Muchas veces cuando nos rascamos generamos una erosión sobre la piel que no deja cicatriz que enseguida se puede solucionar. Ulceración es una pérdida de sustancia profunda que deja cicatriz, puede llegar a la dermis y a la hipodermis. En este caso hay una ulceración por tratamiento de láser de un tatuaje. Este es un paciente que quiere ingresar, ya está en el servicio militar, y no podían tener tatuajes, así que se lo tuvo que quitar y tuvo que haber sido por un tratamiento láser y genera esta ulceración, así que va a dejar una cicatriz. Úlcera, acá es una ulceración, pero de un curso crónico, úlcera venosa en este caso, ¿sí? Se da también, por ejemplo, a veces en los pacientes diabéticos, importante todo esto que es el pie diabético, genera úlceras en el cual ya hay una profundidad bastante grande. Excoriación, esto es común, es una pérdida de sustancia producida por el paciente con sus dedos, instrumental o traumática. En este caso tenemos una lastimadura común y corriente, y a la derecha tenemos acá esto es si no me equivoco, también se había caído esta paciente, no me acuerdo si se había caído y se había raspado o era una quemadura, no recuerdo, pero bueno, genera esta excoriación, esta lesión. Atrofia, esto es común en los pacientes más ancianos, que es una atrofia fisiológica senil, es una disminución del espesor y de la elasticidad de la piel, se arruga con facilidad, y tenemos, como había dicho, fisiológica, que es la senil, o patológica, que son las estrías. Esclerosis, acá en la piel lo que sucede es que no se puede plegar, ¿sí? Es como que se vuelve más, se endurece y no posee arrugas, ¿sí? Como en la esclerodermia, podemos ver esa esclerosis ahí. La liquenificación es un aumento del cuadriculado, de la pigmentación y del espesor de la piel. Y, por ejemplo, el líquen simple crónico también es común, es algo que se da cuando avanza la edad. Cicatrices es una neoformación conjuntiva epitelial que reemplaza a la sustancia que se ha perdido o sustituye algún proceso inflamatorio. Pueden ser normales, es decir, que son simples cicatrices, viciosas, o las queloides, que son, por ejemplo, cuando hay un aumento de este tejido fibroso que crece por fuera de los límites de cicatriz inicial. ¿Sí? Por ejemplo, esto a veces se da en las cirugías. Y acá a la izquierda tenemos quemadura por agua hirviendo, ¿sí? Por una quemadura por agua hirviendo. Esta paciente no solamente tiene en la mano, sino que también en todo el abdomen y en el miembro inferior derecho. Bueno, ahora vamos con anexos cutáneos. Uñas, lo importante de esto es evaluar cambios en la morfología, superficie, color, tejidos periunguiales. Importantísimo, por ejemplo, en pacientes con tabaquismo crónico, con EPOC, tienen lo que se llama dedos en palillos de tambor, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, para dar sobre el tema de esto de los que son anexos cutáneos, específicamente hablando de uñas. Y seguimos con lo que son el cuero cabelludo, evaluar tipos de pelo, ciclo y crecimiento, y alteraciones tanto cuantitativas como cualitativas. Por ejemplo, para algo así, se puede hablar de la desnutrición. La desnutrición se puede dar a veces en el kwashiorkor, que es un tipo de desnutrición dado por un
se dice que es un déficit de proteínas, pero bueno, no, se ha descubierto que no es lo único que genera el kwashiorkor, el déficit de proteínas, o que no es lo que justamente lo caracteriza. A veces en estos niños se da lo que se llama el signo de la bandera, que cuando vuelve a tener una ingesta, el pelo vuelve a recobrar su color y queda a unas secciones del pelo con el color normal y otras con hipocoloreados, ¿sí? Y también en estos pacientes desnutridos el pelo cae fácilmente. Bueno, técnicas y exámenes complementarios. Técnicas complementarias, tenemos la diascopia para diferenciar una lesión purpúrica de una lesión vascular, ¿sí? Esto de la compresión con un portaobjeto, ¿sí? Que provoca esto de el blanqueamiento. El raspado metódico, ¿sí? Las lesiones eritematoescamosas, cuando uno puede raspar, se desprenden las distintas capas. También se puede hacer a veces con enfermedades micológicas dadas por hongos, fricción de la piel, punción, ¿sí? Principalmente en aquellas lesiones que tienen contenido líquido, y las pruebas de sensibilidad, ¿sí? Exámenes complementarios, tenemos los estudios micológicos, como había dicho hoy, esto que también se hace con raspado, citodiagnóstico de Zank para enfermedades ampollales virales, biopsia cutánea para el estudio histopatológico y de inmunofluorescencia, ¿sí? En caso de enfermedades autoinmunes, exámenes de laboratorio general, esto sí, un laboratorio general que se puede hacer, estudio por imágenes también, dermastoscopía, para visualizar nevos y otras lesiones pigmentarias. Es importante diferenciar los nevos, que son los nevos dados en el nacimiento, es decir, congénitos de los nevos adquiridos, ¿sí? Es diferente el riesgo de la posibilidad de desarrollo de melanoma. Los nevos congénitos tienen más predisposición al melanoma que los nevos adquiridos. Y examen con luz de Wood, que se da con una luz ultravioleta. Y después estudios de parches cutáneos para evaluar lo que son dermatitis de contacto, ¿sí? Que es una dermatitis dada por una reacción alérgica. Bueno, eso ha sido todo. Todo lo que es entonces semiología dermatológica.